Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangeli, defende-nos in praelio, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El tema para este día, de cómo los hombres que se dicen de iglesia le abren las puertas a Sodoma. Es un tema analizado por Adelante la Fe. Veamos. Enmarco cuanto diré las siguientes palabras del mártir cristero Anacleto González Flores, y cito lo siguiente: reducir el catolicismo a plegaria secreta, a queja medrosa, a temblor y espanto ante los poderes públicos, cuando éstos matan el alma nacional y atasajan en plena vía la patria, no es solamente cobardía y desorientación disculpable, es un crimen histórico, religioso, público y social que merece todas las execraciones. Las almas sufren de empequeñecimiento y de anemia espiritual. Nos hemos convertido en mendigos, renunciando a ser dueños de nuestros destinos. Se nos ha desalojado de todas partes y todo lo hemos abandonado. Hasta ahora, casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, que Él obre, que Él realice, que haga algo o todo por la suerte de la Iglesia en nuestra patria. Y por eso nos hemos limitado a rezar, que es bueno, esperando que Dios obre. Y todo ello bajo la máscara de una presunta prudencia. Necesitamos la imprudencia de la osadía cristiana. Los católicos, en general, han vivido aislados, sin solidaridad, sin cohesión firme y estable. Ello alienta al enemigo al punto de que hasta el más infeliz policía se cree autorizado para abofetear a un católico, sabiendo que los demás se encogerán de hombros. Más aún, no son pocos los católicos que se atreven a llamar imprudente
al que sabe afirmar sus derechos en presencia de sus perseguidores. Y pensar que lo decía respecto de los enemigos externos. ¿Qué nos diría hoy cuando el principal enemigo está metido en la misma Iglesia Católica y desde allí manda y ejecuta? Prosigamos. Toda esta historia que estamos atravesando y de la que seguidamente expondremos un reciente ejemplo, se traduce en la guerra que libra el modernismo contra la tradición católica y viceversa. Denunciar tal guerra, señalarla, te hace perder muchas cosas como amistades, simpatías e incluso amores profundos. Todo esto sea besada la amorosa mano de Dios. Los hechos. Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, Argentina, aparta de una parroquia importante de Villa Elisa, La Plata, a algunos religiosos y religiosas. Un nuevo sacerdote se hará cargo de la iglesia, eso sí, bajo nuevas directivas. Se trata de directivas que vienen recargadas con el plus de la sinodalidad, esto es, de un modernismo aún más expansivo. Veamos palabras de Monseñor Fernández. Y cito: Cuando Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea, expresaba que la comunión eclesial tiene un efecto misterioso. Nos sostiene a nosotros y brilla a los ojos del pueblo de Dios. Desgajarse de la comunidad eclesial es autoexcluirse de la iglesia fundada por Jesucristo, que se remonta a los apóstoles por sucesión apostólica. Y al desgajarse de la iglesia para tener normas propias, doctrina propia, autoridad propia, tarde o temprano se emprende el camino de desaparecer. Hasta aquí, la ya cansadora maniobra del modernismo de hacerse el tradicional, de lanzar la especie de amenaza encubierta de si no cumplen con lo que proponemos, no son de la iglesia, se desgajan, emprenden el derrotero de la desaparición. Los que han emprendido ese camino de separación de la bimilenaria iglesia son ellos mismos con sus innovaciones y modernismo. Ellos son los que ya tienen doctrinas propias, nunca jamás vistas en la historia de la iglesia. Como por caso, esa esquizofrénica manía de juntarse en actos interreligiosos y de oración con otras confesiones de fe. Búsquenlo, por favor. Y si alguien me da una sola prueba de que antes del Concilio Vaticano II algún papa promovió el falso ecumenismo, o si algún documento del Magisterio Ordinario Universal o del Magisterio Extraordinario lo aprobó, me quedo rendido a sus pies. Pero sencillamente no lo encontrarán, porque no solo no es algo católico, sino que incluso fue condenado. Ahora, ¿a título de qué siempre anteponen esas advertencias? Por si aparecen algunos, entre comillas, loquitos, amantes de la tradición, y de tal forma los atajan
Oigan, nada de rebeliones, nada de desobedecernos, pues si no, están fuera de la iglesia. Y les ha funcionado esa moderna táctica que al tiempo que subvierten el verdadero concepto de virtud de la obediencia, paralizan la acción de futuros opositores. Y bien, una vez que Monseñor Fernández dirige palabras para los presuntos tradicionales, veamos qué apertura se da para los modernos, para los amigos de la innovación. Y cito, entre las orientaciones de la cual el actual Papa a toda la Iglesia, cada comunidad debe tener las puertas bien abiertas para que entren todos. Y todos significa todos. Espacio sexuales, personas llenas de duda de fe, parejas en segunda unión, personas que no están convencidas de todo lo que la Iglesia dice y enseña, incluso expresidiarios que quizás hayan tenido culpa en algo y no se convierten, adictos, etc. La Iglesia no quiere ser una secta y por lo tanto tiene que tener un lugar para todos. Si alguien está en contra de algunas orientaciones o normas diocesanas o de una parte de la enseñanza de la Iglesia, no será catequista o dirigente. Pero eso no significa que se le cierren las puertas. A todos en este barrio, según Monseñor Fernández, debe llegar ese rostro amable de una iglesia en salida que acoge, no juzga, no condena, no excluye. No podemos olvidar algo que repiten varias veces los Hechos de los Apóstoles, que si bien los apóstoles eran perseguidos por algunas autoridades, por otra parte, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Cuando hablamos de una iglesia sinodal, estamos diciendo eso, una iglesia donde todos pueden ser parte e incluso colaborar a su manera e incluso a opinar. Esa riqueza multiforme que incluya a todo este barrio. ¿Lo ve, estimado oyente? ¡Wow! Para toda clase de transformación de orientación, apertura total. Pero sin conversión, sin arrepentimiento. Ahí todos tienen cabida. Nadie está desgajado o fuera o siguiendo un camino pronto a desaparecer. Para ellos sí se permite estar contra alguna enseñanza de la iglesia y solo se le dice que en todo caso no será catequista o dirigente, pero eso no significa que se le cierren las puertas. El único apaleado será el amante de la tradición católica. Él es, según el modernista, el único que irá por un camino de perdición. Vaya. Para todo lo moderno aparece el discurso acaramelado de ese rostro amable de una iglesia en salida que acoge, no juzga, no condena, no excluye. Y para la tradición sí está el rostro duro de unos modernistas que no acogen, juzgan y excluyen usando su letal arma de la falsa obediencia. Estos modernistas, populistas e incluso filo del tercer mundistas, malinterpretando a San Pablo, buscan el quedar como, entre comillas, simpáticos con todo el pueblo. No aman la verdad, aman las simpatías populares.
Lo que no dicen es que los apóstoles, verdaderamente católicos, recibían la simpatía del pueblo católico. No rifaban la fe en pos de simpatías baratas. No repartían choripanes ni hacían elogios de algún expósito en turno. Todo el modernismo desequilibrio social tiene acogida. E incluso según Fernández, pueden opinar. Y a todo eso se lo llama, fíjense ustedes, riqueza multiforme. Nótese que no hay un solo renglón destinado al pedido de perdón de aquellos que optan por la contranatura. Nótese que directamente no se habla de contranatura. Nótese, sencillamente, que en pos de ir por sus simpatías populares, le dan una y otra vez la espalda a la verdad. De estos tales también nos previno Cristo cuando nos dijo que le cierran el camino de la salvación al que logran alcanzar. Este moderno fariseísmo, como barniz modernista, es el que cierra la puerta a la verdad, a quienes desean buscar la tradición católica. Y eso lo hacen asustándolos y amenazándolos con medidas como la falsa obediencia. Y también cierran la puerta a sus hordas de modernos adeptos, porque primará para ellos la mutua simpatía y no la verdad. Cada uno ve las direcciones que toman una inmensa mayoría de los hombres de iglesia de estos tiempos. Solo levantando un muro de extraordinarias injusticias se puede seguir sosteniendo que el venerable Monseñor Marcel Lefebvre y su fraternidad, según ellos, estaban errados. Debe admitirse que fue un valiente defensor de la fe, un hombre íntegramente católico que denunció tiempo atrás todo este desastre que hoy vivimos, que vive la Iglesia. Y así le fue. Le dieron y aún le dan con garrote pesado, con la artillería más dolorosa. A los amigos de la verdad así les va, porque no es el discípulo mayor que su maestro. Se lucha por lo que se ama. De alguna manera, el luchar o no luchar es indicativo de lo que se ama o de lo que, en definitiva, no se ama realmente. Tengo algunas diferencias con sacerdotes diocesanos o miembros de órdenes religiosas que dicen amar la tradición. Sé de muchos sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, muy bien intencionados, los que, más allá de las miserias personales que todos tenemos, buscan vivir cristianamente. Pero considero, y cada vez más, la lucha, la realidad cotidiana, lo reprueba con claridad que ninguna lucha es realmente posible bajo la dirección del modernismo. Es un sinsentido del cual hablaremos a continuación. Pero considero, y cada vez más, la realidad cotidiana lo aprueba con claridad, que ninguna lucha es realmente posible bajo la dirección del modernismo. Eso es cierto. Es un sinsentido del cual habría más extensamente en los próximos días. Hasta el hartazgo lo he repetido y lo seguiré repitiendo. Dos errores se han inoculado hasta lo más profundo de las mentes de quienes se tienen por católicos, y son el dejarse arrastrar
por una falsa obediencia y el acomodarse en un silencio inútil, impropio de un defensor de aquello que dice amar. Ambas cosas las resumo de esta manera. Estamos repletos de mercenarios llamados modernistas, principalmente obispos, que golpean a una hermosísima esposa, exigiendo de los súbditos que se unan en nombre de la obediencia a la golpiza, y muchos de esos súbditos se acomodan en un silencio dañino y viendo y conociendo de la golpiza, no hacen la debida defensa de lo que supuestamente vive su espíritu. ¿Qué enseña San Agustín y Santo Tomás de Aquino sobre lo que algunos hombres de iglesia en la actualidad quieren oír opiniones en camino sinodal para seguir acumulando su multiforme riqueza? Y citando a San Agustín, enseñó el doctor Angélico lo siguiente: confiesa abiertamente que entre todos los pecados de lujuria, el más grave es el vicio contra natura, contra la naturaleza. Y continúa Santo Tomás: como en el vicio contra natura, el hombre traspasa las leyes naturales del uso de los actos venéreos, en esa materia dicho pecado es gravísimo. Y este otro, el orden de la recta razón procede del hombre, mas el orden de la naturaleza procede del mismo Dios. Por consiguiente, en los pecados de la naturaleza que vio espacio lan el orden natural, se comete injuria contra Dios, ordenador de la naturaleza. Los delitos cometidos contra natura, escribe San Agustín, siempre y en todas partes son detestables. Aquellos todos los hombres que abrazan ese mal, seguiría pesando el mismo reato impuesto por la ley divina, que no hizo a los hombres para que así se abracen desordenadamente. Con tal pecado se está faltando a la familiaridad que debemos poseer con Dios, ya que se mancha la naturaleza por él creada. Cuando comparas lo dicho por tales santos y doctores con lo que hoy te enseña el modernismo, surge de manera sencilla e inevitable para todo aquel que no ponga voluntariamente obstáculos en su espíritu en orden de ver la verdad, donde realmente está lo católico, quienes están en unidad con la Iglesia bimilenaria y quienes se van apartando de ella. No confundas ni que te confundan. No creas que ciertos errores y destierros de órdenes o religiosos son como otros que se dieron en el pasado. En aquello se trató siempre de cuestiones de política interna, de malas informaciones, de erradas estrategias o lo que fuere. Hoy, la persecución es desde dentro y hacia la fe de siempre, en nombre de una pseudofe tan demoledora como diabólica. Vamos y acompáñame brevemente en un ejercicio mental que entiendo ayudará a dilucidar y dilucidar bastante de qué hablamos. Mira, pongámonos dos hombres de iglesia a dirigir sus palabras a una feligresía. Uno se llama Víctor Manuel Fernández, es obispo de La Plata, Argentina. El otro se llama Pablo de Tarso y es obispo de Roma. Fernández cita lo siguiente: entre las orientaciones que da el actual Papa a toda la Iglesia,
Cada comunidad debe tener las puertas bien abiertas para que otros entren. Y entren todos. Y todos significa todos. Homo, espacios sexuales. Trans, espacios sexuales. Personas llenas de dudas de fe. Pareja en segunda unión. Personas que no están convencidas de todo lo que la iglesia dice de su fe. Incluso personas que han estado en la cárcel. La iglesia no quiere ser una secta y por lo tanto tiene un lugar para todos. Si alguien está en contra de algunas orientaciones o normas diocesanas o de una parte de la enseñanza de la iglesia, no será catequista o dirigente, pero eso no significa que se les cierren las puertas. A todos en este barrio debe llegar ese rostro amable de una iglesia en salida, que acoge, no juzga, no condena, no excluye. No podemos olvidar algo que repiten varias veces los Hechos de los Apóstoles, que si bien los apóstoles eran perseguidos por algunas autoridades, por otra gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Cuando hablamos de una iglesia sinodal, estamos diciendo eso, una iglesia donde todos pueden ser parte e incluso colaborar a su manera y opinar. Esta riqueza completa, multiforme, que incluye a todo este barrio. Según palabras de el sacerdote Fernández. Ahora mira y escucha a San Pablo de Tarso, que se dirige a los romanos y cito: dejándolos abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos, ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso, Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismos la retribución merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a su mente depravada para que hicieran lo que no se debe. Están llenos de toda clase de injusticia, iniquidad, ambición y maldad, colmados de envidia, depravación, difamaciones. Son detractores, enemigos de Dios, insolentes, arrogantes, vanidosos, hábiles para el mal, rebeldes con sus padres, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Y a pesar de que no conocen el decreto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que también aprueban a los que las hacen. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Y mira, ¿quién crees que es realmente católico? ¿Quién en verdad se aleja de la Iglesia católica y quién no? Mira, ¿quién crees que ayudará realmente a la conversión del pecador por la salvación de su alma? ¿El que es amigo de la simpatía y de las aperturas de opiniones malinterpretadas a San Pablo? ¿O San Pablo, que seguramente no resultará muy simpático por lo que se lee, pero que verdaderamente quiere que el pecador odie su pecado para que
se haga amistad con Dios? Está fácil. Basta de las cuatro paredes. Basta de la prudencia imprudente. Basta de esa falsa expresión lucho desde dentro. ¿Dentro de dónde? Cuando en verdad todo queda al fin de cuentas en un haber cedido más y más terreno al enemigo. Basta de solo plegaria secreta, de quejas medrosas y de temblores y espantos, diría Anacleto, el mártir cristero, ante autoridades destructoras de la fe. Se nos ha desalojado de todas partes, dijo el mártir cristero Anacleto González Flores. Y aquí digo, esto también es lo que el modernismo continúa haciendo con la tradición católica. Desaloja de todas partes. Donde olfatea un poquito de tradición, se dice a sí mismo, manos a la obra, a demoler. No son pocos los católicos que se atreven a llamar imprudentemente al que sabe afirmar sus derechos en presencia de sus perseguidores. Dijo el mártir mexicano. Obremos la prudencia de Dios y que muchas veces esa imprudencia para el hombre y rehuyamos como de una peste la prudencia del hombre, que es una imprudencia para Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.